Bien, hermanos, continuando con el culto. Hoy domingo, Día del Señor. Fíjense ustedes que, como estábamos hablando, hay cosas que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Busca el libro de Números, en el Antiguo Testamento, capítulo 30, versículo 2. El que lo encuentra primero me lo lee fuerte. Entonces compartimos con los hermanos aquí. A la gente que nos está viendo, le damos gracias por escucharnos, permitirnos entrar a su hogar. Soy el pastor Freddy Ferreira de la ciudad de Barranqueras y estamos en este culto, en este domingo, Día del Señor, primer día de la semana, como dice la palabra de Dios, como la palabra de Dios pide, y estamos compartiendo un par de cosas que Dios nos está enseñando. El que encontró puede leer, por favor. Cuando alguno hiciere voto de Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Bien, ahí estamos hablando del voto. El voto es importantísimo. ¿Qué es un voto? Es un trato que yo tengo con Dios. ¿Y esto es posible? Sí. Cuando yo estaba enfermo, estaba muy enfermo, para que usted se dé una idea cómo funciona esto. Estaba tirado en una cama, no podía caminar, no podía ir al baño, no podía volver, no podía ir afuera, no podía entrar, no podía caminar 50 metros, eso ya era una exageración, una maratón. Y entonces le tuve que decir al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres conmigo? ¿Qué es lo que necesitas que haga? ¿Por qué me tienes vivo, así sufriendo? Si a mí no me gusta estar así, prefiero morirme antes de estar así. Así, simple y sencillo. Y una mañana yo estaba ya en mi cama de palo, porque habíamos hecho una cama de palo con mi hijo Miqueas, y yo estaba ahí todo el día. No podía respirar, no podía caminar, no podía hacer nada. Y yo veo a la persona del Señor Jesucristo que viene y se sienta al lado mío. Hay gente que te dice, es imposible que Jesucristo haya venido hasta donde vos estás, porque Él está a la diestra del Padre. Es mentira, hermano. Él recorre la tierra. Usted le llama y Él viene. Usted le dice, Señor Jesús, ayúdame. Y Él viene y te ayuda. ¿Entiende? Pero el religioso te va a decir, no, es imposible. Para el que no cree. Pero para el que cree, todo es posible. ¿Amén? Amén. Entonces, ahí vamos cambiando la situación. Yo le digo, Señor, yo quiero vivir. Porque Él me preguntó, Alfredo Ferreira, porque Él te llama por tu nombre y tu apellido. Dime, ¿para qué quieres vivir? Y yo le dije, si vos me sanás, yo voy a servirte toda mi vida. Pero yo no quiero estar así. O me llevas o me dejás. Para hacer una carga yo no sirvo, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Él me habla y me dice, yo voy a sanarte en la medida en que tú vayas sirviéndome. ¿Por qué? Porque el voto, hay dos partes. La mía, que soy el interesado en ser sano, y la parte de Dios, que Él tiene su posición también. Hay gente que dice, no, si Dios es buenito, es un viejito, agacha. Mentira, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Él es el alto, el sublime, y que habita en el corazón de la gente sencilla y humilde. En el corazón de usted, de mi esposa, del hermano Marcelo, de la hermana Carolina que está por ahí, y de un montón de hermanos más que van a escuchar este mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Yo comencé a servirle a Dios y me iba así, medio torcido, medio para acá, medio para allá, pero me iba. Dios me decía, quiero que te vayas a orar allá en la avenida Castelli. Hay una mujer que hace culto, quiero que ores por ella. Porque yo la escogí, yo la llamé. Y nos fuimos con mi hijo, una humedad espantosa, ya no podía ni respirar. Y me fui y me invitaron a pasar. Y cuando pasé, le di el mensaje de parte de Dios. A mí el Señor me dijo que vos sos su sierva, que vos sos su pastora. Y Él te levanta en esta noche para que le sirvas en este altar, para que tú traigas muchos a los pies de Cristo. Así sucesivamente fuimos con mi hijo
mi escudero, mi hermano, mi amigo, mi hijo del alma que Dios me regaló. Y yo se lo entregué al Señor, sirviéndole al Señor hasta el día de hoy. Y sucesivamente yo iba sirviendo, Dios me iba sanando. ¿Me entiendes? Ahora vos fíjate, léeme Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 23, verso 21. Cuando usted lo encuentre, mi hermano, me avisa y lo lee. A mí me gusta el culto así compartido. ¿Capítulo y versículo me decís? Capítulo 23, versículo 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, decía, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Fíjese lo que está diciendo la palabra de Dios. Usted tiene un voto con él. Busca Eclesiastés capítulo 5, verso 4. Usted tiene una obligación. Usted le dijo al Señor: saname mi papá, porque yo quiero que viva más tiempo. O mi mamá, o mi perro, o mi gato. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de nosotros y de nuestro ganado. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que venir a los pies del Señor, hacer mi voto a Dios, pero luego tengo que cumplir lo que yo dije. O sea, tengo que ser un hombre de palabra. Como decía Luis Miguel, palabra de honor. Parece una estupidez, pero es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Yo comencé a servirle al Señor, pero yo no tenía iglesia. Me iba a una iglesia y me sentía mal. Me iba a otra iglesia y me sentía mal porque yo sentía que no encajaba, que yo no era para ese lugar. Y yo le decía al Señor: me siento como sapo a otro pozo, porque está gordito el hombre, ¿viste? Por la bendición y la prosperidad. Ahora la apoyo acá arriba, la bendición. Entonces, ¿qué pasa? Viene un profeta, ni me conocía, golpea la puerta. ¿Usted es el hermano Freddy Ferreira? Sí. ¿Qué necesita? No, Dios me mandó que hable con usted. Dice el Señor que abras iglesia, que abras en este lugar una puerta para predicar el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Le digo, pero no, le digo, ¿qué? No tengo lugar. No sé, ese es el mensaje. Y se fue. Nunca más lo vi. Pasa otro mes y yo seguía: ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Por qué? Porque los hombres somos así, dubitativos, incrédulos. No creo que Dios me haya llamado a la iglesia que está abajo del árbol. Yo quiero una iglesia grande, hermosa, con músicos. ¿Cuánto vale? ¿Te pusiste a pensar? No siempre que la iglesia sea grande significa que Dios está allí. Entonces, ¿qué pasa? Comienzo a orar y aparece otro, un hermano, un pastor que andó esta mañana, y me dice: che, vos sabés que tuve un sueño, che, y vos sabés que te he visto que en tu casa había una iglesia, así que abrí iglesia. Chao, último mensaje. No importa si vienen o no vienen, vos haces culto. Y comencé a servir ahí en mi casa acá, a predicar la palabra de Dios. Después ya teníamos teléfonos lindos, ya empezamos a subir al Facebook, subía publicaciones, ya comenzaba a venir gente, y así sucesivamente. Dios fue abriendo la puerta de este lugar para muchas almas. Algunos se fueron enojados, otros se fueron contentos, diciendo lo hermosa que era mi mamá y mi hermana, pero no importa, ¿viste? Porque eso es parte del combo en esto. Pero entendí que no debo demorar en cumplir lo que le prometí a Dios, para que Él no me tome por pecado. Fíjate lo que dice Eclesiastés 5:4. Lee, hermano. Pensé que le tenía ahí ya servida esa palabra. 5:4. Sí, señor. Cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Ven? Uno tiene que cumplir lo que se comprometió, lo que le dijo a Dios. Había un hombre que estaba preso. Me acuerdo bien su cara. Veía los barrotes en el sueño.
Y la luz de la luna le daba en la cara y él le decía: Señor, perdonadme, Señor, por la que me mandé, por el daño que hice. Pero si vos me sacás de este lugar, yo me comprometo a servirte. Ustedes saben que después lo contactaron conmigo, oramos y Dios lo saca de la prisión. Al mes estaba afuera. Y ahora tenía que cumplir lo que dijo. ¿Por qué? Porque si no, vienen los problemas. Porque Dios se te levanta en contra. Por eso no tenemos que hacer votos a las ligeras. No podemos hablar. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que acercarnos al altar de Dios. ¿A qué? A escuchar más que hablar. No podemos hablar cosas insensatas, sin sensibilidad, así nomás a boca de jarro. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hablamos Dios toma en cuenta, porque somos sus hijos. ¿Me va entendiendo usted? Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 4. La gente hoy en día no tiene palabra, no cumple su promesa. Habla cosas y no tiene sentido las cosas que habla. Dice una cosa y la borra con el codo. Cuando usted está, mi hermano, me lee, por favor. Y debemos entender siempre que cuando nosotros hablamos, tenemos que cumplir nuestra palabra. Adelante, hermano. 7:4. Sí, señor. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón de sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Qué palabrita, ¿no? Ofrecieron sacrificio. ¿Qué significa ofrecer un sacrificio? Que yo tengo que poner mi mejor esfuerzo delante de Dios. ¿Me entiendes? Mi mejor esfuerzo. No, pero me duele la cabeza. Porque el diablo te va a tocar. Cuando vos estás a punto de ir a la iglesia, ¿qué va a hacer el diablo? Va a venir y te va a esconder los zapatos. Te va a esconder el pantalón. Aunque ustedes no crean, ¿verdad? O te va a acordar, o se te va a enfermar el perro, o se va a componer tu mamá. O te va a decir: vos no me querés a mí, me dejas sola acá. Y es mentira, es el diablo. Entonces usted tiene que cerrar el ojo y decir: Señor, me voy a tu casa. No importa lo que pase, yo voy a tu casa. ¿Por qué? Porque te empiezan a pasar cosas. Cuando vos no cumplís tu palabra. Mi hijo me decía: papi, algo está pasando contigo porque te están pasando cosas feas. La amoladora, para cortar, me agarró la ropa, me golpeó el pecho, pero no me agarró el cuello. Se me prendió fuego, estaba soldando ahí afuera, se me prendió fuego unas cosas. Y cosas así, ¿viste? Extraordinarias. Como decir: ¿cómo puede ser que te pase? Y es porque yo no estaba cumpliendo lo que le había dicho al Señor, en que yo iba a predicar su palabra. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. Me están haciendo brujería. Hay mal de ojo, dijo una vieja bruja hoy. Y no es verdad. Yo no estoy cumpliendo lo que le prometí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ponerme a cumplir lo que le prometí a Dios. Él me dio lo que yo quería. Me devolvió a mi esposa, mis hijas, mi hijo, mi nieto, mi hogar. Hasta me regaló 2 yernos. Y yo no cumplí. Entonces, él saca su mano de arriba tuyo. Y viene el diablo. Y ve la puerta abierta y entra. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que pasa. Tenemos que cumplir. Hebreos capítulo 13, verso 17. Nosotros por ahí somos vagos. ¿Qué es un vago? Una persona que no cumple. Una persona que no hace caso. Hebreos capítulo 13, verso 17. Nuevo Testamento. Cuando está mi hermano, lea nomás. ¿Cuánto me dijiste? Hebreos. Hebreos 13, 17. Obedeced a nuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Fíjense, algo que a nosotros no nos gusta es sujetarnos.
No, porque me invitó allá a la iglesia de fulano de tal, y ahí tiene una banda de cumbia, porque hoy está de moda meter la cumbia en el altar. Yo le soy franco, y se lo he dicho a muchos músicos. ¿A vos te gusta la cumbia? Sí, me hace acordar cuando estaba en el mundo, me dijo uno. Entonces vos no es que te gusta adorarle a Dios, te gusta tocar cumbia. Tu carnecita, esta carne, se manifiesta cuando escuchas esa música. Y se enoja. ¿Por qué? Porque dice, hermano, ¿usted está para bendecir, no para maldecir? No, yo no te estoy maldiciendo. Pero no sé si vos te diste cuenta que tu carnicería, tu humanidad se manifestó. Te hace acordar a Lluvia y la Banda, a los Conti, a Bohemio, a Oveja Oves. Solo te falta salir a bailar. Y eso, delante de Dios, está mal. Y ahí es donde entra la obediencia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que estar sujetos a nuestros pastores. Siempre y cuando el pastor esté ordenadamente delante de Dios. Siempre y cuando tu pastor lleve una vida de buen testimonio. Porque hoy tenemos pastores y pastores. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Si hay algo que me está afectando, no lo tengo que hacer. Si el pastor me dijo, mira que la estás errando, no es así. La Biblia no dice eso. Una cosa es la adoración y te salen con que, no hermano, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque toda la música fue creada para Dios. No, hay música que fue creada para Satanás. Porque Satanás tocó el corazón de hombres. Fíjate vos lo que decía un hermano que era músico de un grupo que se llamaba Aventura, que tocaban bachata. Y él conocía, pero específicamente cómo se manifiesta el diablo en el corazón de los hombres para componer música. Dice, yo para componer música tenía que estar o borracho, o drogado, o fumado con marihuana. Y me iba al brujo cuando iba a ir a grabar y consagraba mi música, que le prenda vela, que le eche agua, no sé, que haga algo para que mi música impacte en el corazón de la gente. Y es verdad. Vos escuchás a la gente que le gusta el vallenato. ¡Ay, qué gana de chuparte una cervecita! ¿Es verdad? Con una picadita. Y empieza a tomar. Y después ya empieza a gritar. Y ya empieza a llorar. Y ya él comienza a llamarle a la otra que tenía antes. Y la señora está sentada al lado. ¿Entiendes? Se da cuenta dónde nace esa música. Porque la música no es el problema. El problema es la gente que la escucha. El que la compuso ocupó la música vallenata porque es una melodía agradable. Es una melodía que agrada, porque a mí me gusta, es verdad. Pero hay gente que se consagró, estuvo en su punto máximo de carnalidad para poder componer esa música que te toca a vos, le toca a aquel, me toca a mí, a muchos. ¿Por qué? Porque toca las emociones. Y le preguntaron, ¿qué opinas del rock? Vos mirás los conciertos y hay un momento en que todos hacen pogo. ¿Qué es el pogo? Que saltan y se chocan y se meten trompada y cayó al piso, lo patean entre todos. Ese pogo. La manifestación satánica que tiene el rock es terrible. Y después los cristianos dicen, no hermano, eso no es verdad, porque la música es para Dios. Mentira. Meten las cosas del mundo en la iglesia. Usted tiene que ser consciente de que el hombre que ora, el hombre que busca a Dios, ¿qué manifiesta? Al Espíritu Santo. Y lo que no es de Dios le choca. Y si un hombre consagrado a Dios, una persona que busca a Dios y te dice, mira, ten cuidado Marcelo, porque esa música no es buena, te va a hacer daño. Y la Biblia dice que nosotros ¿qué tenemos que ser? Obedientes a nuestros pastores. A mí el pastor me decía, hermano Frey, 5 minutos tenés. Y yo en 3 minutos hablaba y me bajaba. Le regalaba 2 minutos. ¿Entiendes? Usted va a una iglesia y le dicen, hermano Frey,
saluda a la congregación y siéntese. Perfecto. Me paraban en el lugar, Dios le bendiga a todos y me sentaba. Ya está. No me dijeron que pase al frente y hable 40 minutos y no le dije predicador. Eso es ser maleducado. Pero si tu pastor te está enseñando cómo manejarte, quiere decir que las cosas están bien encarriladas. ¿Entiende? ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Obedientes. Sobre este hombre hay otro hombre que tiene cargo delante de Dios. Y debajo de este hombre hay gente. Ovejas. ¿Me entiendes? Hechos capítulo 2, verso 42. Hay algo que la gente no quiere entender. La iglesia es para aprender. La iglesia es para tener un encuentro con Jesucristo. Un lugar donde nosotros podamos expresar o esperar un mensaje de parte de Dios. Capítulo 2, verso 42, Nuevo Testamento. Amén. Y perseveran en las doctrinas de los apóstoles, en la comunicación unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Perseverado no era? Perseveraban, sí. Ahí está. O sea, la iglesia es para perseverar. ¿Qué significa perseverar? Ser insistente, ser constante. ¿Entiende? Yo vengo a la iglesia a juntarme con mis hermanos, a compartir, ¿qué decía? El pan ¿Y qué más? y las oraciones. ¿Entienden? Yo tengo un problema, hermano, necesito que oren porque estoy pasando una situación riesgosa. Tengo a mi mamá que está internada, o tengo a mi hermana que está, o está mi hija perdida en el mundo y necesito que Dios la traiga a sus pies. Y ahí comenzamos a orar. ¿Entiendes? Entonces, esa es la función de la iglesia. Juntarnos, compartir la Santa Cena. Que la semana que viene vamos a tomar Santa Cena. Espero verte, mi hermano. Compartir la Santa Cena, compartir un almuerzo, una cena, una salida, una campaña, un evento, lo que sea. Tiene que haber comunión entre los hermanos, porque si no nos sirve, nos vamos a perder. Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Qué dice de ahí? Fíjense, este mensaje arrancó allá en Números y ahora ya estamos en el libro de los Hechos. Dentro de poco terminamos un Apocalipsis. ¿Cuándo está? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo os has puesto por obispos para apacentar las iglesias del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Entienden? El pastor tiene la obligación de velar por las almas de ustedes. Mi pastor vela por mi alma. Nosotros velamos por las almas que están debajo de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos salvos. Entonces, yo no puedo ser una persona odiosa, perverso, abusador, con un corazón de hierro y pararme aquí y querer hablar de Jesucristo. ¿Me entiende? No va a pasar eso. Dios saca a la gente. Te habla el Señor y te dice: quiero que te arrepientas de esto. Quiero que te vuelvas a mí. Y si no lo haces, muy bien, ¿no entendés? Voy a tener que tomar otra medida contigo, te dice al pastor. Y le pone en su mejor momento espiritual y luego se lo lleva, como hemos visto. Hechos, capítulo 2. (42 al 47). ¿Me puede leer, hermano? El 42 ya leímos. Al 47. Y sobrevino... primero el título. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes. Amén. Amén. Fíjense, dice que ¿cómo estaban ellos? Estaban unidos. Estaban siempre juntos. Cuando las ovejas, hagan un pantallazo en su cabeza, acuérdense de Discovery.
o de Animal Planet, cuando muestra el comportamiento de las ovejas. ¿Cómo están? ¿Están comiendo dispersa o están todas juntas en un solo lugar? Están todas juntas en un solo lugar. ¿Entiende? Están compartiendo la misma comida. Y hay un pastor que está controlando que no venga el lobo, entre y coma las ovejas. A la dispersa se la come el lobo o se pierde en el aprisco, en la montaña, allá arriba. Por eso es necesario congregarse. Eso es lo que está diciendo el Señor. Tenemos que congregarnos, tenemos que ser obedientes, tenemos que escuchar atentamente. Hechos 20, verso 7. Fíjese, ¿qué día de la semana enseña la Biblia en el Nuevo Testamento que debemos juntarnos? Antiguamente se reunían los sábados, pero eso era para los judíos. Cuando viene Cristo, cumple la palabra, cumple las leyes, que son 613 leyes de Moisés, y entre eso está el sábado. Y cuando le preguntan por qué sus discípulos no guardan el sábado, y él le dice, yo soy el dueño del día sábado, el día sábado es para mí, y ellos están conmigo. ¿Entiende? Lea, hermano, por favor. El 27. Sí, señor. Visita de despedida de Pablo a Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Amén. Fíjese, el primer día de la semana. ¿Usted sabe cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo. Y hoy tenemos un montón de personas que te dicen, no, eso lo instituyó el cura párroco fulano de tal. Mentira del diablo. La palabra de Dios la instituyó. Primer día de la semana, ¿para qué es? Para tener culto. Adoración, ¿a quién? A Jehová Dios de los ejércitos. Esa es nuestra obligación. Venir los domingos, reunirnos, orar, contar lo que hizo Dios con nosotros. Mire, hermano, mi señora se enfermó y no había plata. Y de golpe me hicieron un depósito financiero, uno me hizo otro, de acá salió otra plata, de allá salió otra plata, otro me pagó adelantado un trabajo. Y cuando me di cuenta, estaba todo cubierto la deuda. ¿Entiendes? Así hace el Señor. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos obedientes. ¿En qué? Primero, a la palabra de Dios. Después somos obedientes al ministro del Señor. ¿Entiendes? Y después, ¿qué hacemos? Cumplimos nuestros votos con el Señor. ¿Me va entendiendo? Amén. Y bien, pasamos al último pasaje, Colosenses 3:16, para que usted vaya entendiendo cómo es este mensaje, a dónde apunta este mensaje. El mensaje apunta a la obediencia a Dios, a la obediencia y a la honra de aquellos hombres y mujeres que sirven en el altar y que están para predicar el Evangelio. El otro día en una iglesia estuve contándoles que hoy hay gente que dice, cualquiera puede ser pastor, cualquiera puede ser apóstol. Mentira, el diablo. ¿Por qué? Porque los verdaderos hombres de Dios no son famosos. Que lo que estén en las redes sociales digan, el apóstol fulano, Beltrano, tiene una Ferrari, tiene una super lancha. Esos no son siervos de Dios. Esos son siervos del dinero. Son gente que aman el dinero más que tu alma. Si ustedes hacen como yo les digo, les va a ir bien y van a ser como yo. Mentira. Son estafadores, son timadores. Y su destino es la condenación eterna. Cuando yo le hablo de condenación eterna, me refiero al infierno. Y luego al lago de azufre y fuego. Pues son gente que le han mentido, que le han engañado. Le han hecho creer que ese es el verdadero camino. No, el Evangelio es para salvación de las almas. ¿Por qué? Porque viene juicio de Dios. En este momento, Europa, Centroamérica y esta parte de Estados Unidos y México están bajo fuego. ¿Qué significa eso? La ola de calor ha llegado a 70 grados de calor.
Y la gente se está muriendo. Y la Biblia dice en Apocalipsis que esta gente le quemaba el fuego del sol y ni aún así se arrepentían, sino que maldecían el nombre de Dios. ¿Entiendes? ¿Cuál es el problema aquí? Que la gente es desobediente. La gente no quiere escuchar a Dios. Prefiere escuchar que vienen los alienígenas, que vienen, porque así están saliendo ahora. Vienen los extraterrestres, viene el anticristo y él es un extraterrestre. Y la Biblia a mí me enseña que el único extraterrestre que hay acá son los demonios. ¿Y el otro extraterrestre, usted sabe quién es? El otro alienígena, nuestro Dios. Porque él vive al norte, en el cielo, donde hay una oscuridad y no hay estrellas. Allí está la ciudad donde vive Dios, en la eternidad, como flotando en el aire. Así enseña la palabra de Dios. ¿Me va entendiendo, hermano? Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjese lo que dice la palabra de Dios, capítulo 3, verso 16 del libro de Colosenses. Adelante, hermano. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Entendió? No dice cantate por un pajarito, cantate un chamamecito, no. Con cánticos, perfecto. Vamos con, mientras que el nombre de Dios sea exaltado, usted métale. Si a usted le gusta cantar cumbia, pero es un gusto suyo, escriba, componga, pero tiene que exaltar el nombre de Dios. Hay otros que le gusta el vallenato, como decíamos hoy, y escribí para Dios, que hable de la cruz del Calvario, del sacrificio de Jesucristo allí, de cómo es la vida del cristiano. ¿Cómo decía ahí, hermano, al principio del versículo? La palabra de Dios, de Cristo, mora en abundancia en vosotros. Fíjese, ahí dice, en abundancia. Cuando vos lees mucho la palabra de Dios, ella comienza a hacer un efecto en tu vida, un cambio de mentalidad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice. Quiere decir que a medida que yo voy leyendo, eso va entrando a mi vida y eso produce un cambio. Antes me parecía imposible alcanzar cosas, objetivos en mi vida, y hoy los alcancé, pero así. ¿Por qué? Porque el mundo te dice, nada, que va a llegar. El mundo te dice, vos podés. Tenés que tener fe en vos mismo. Y sin embargo la Biblia dice que nuestra fe viene por el ¿qué? El oír. ¿Pero qué tenemos que oír? La palabra de Dios, la Biblia. Y ella produce un cambio profundo, tremendo. Hace que nos veamos distintos. ¿Me entiende, mi hermano? Por eso, yo les digo, ustedes tienen que comenzar a tener una vida de lectura bíblica. A la mañana me levanto, o si estoy en mi trabajo y tengo un tiempo libre y no hay nadie y no esté interrumpiendo la tarea laboral, me pongo a leer la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios para mí en este día? Señor, esta es tu palabra. Escucha lo que te digo, para que aprendas. Quiero que me des un libro, un capítulo y un versículo que hable a mi corazón. Y va a venir, porque el Espíritu Santo, cuando vos le invocás, Él viene. Y va a venir el mensaje de parte de Dios. Y te va a decir, lee el capítulo 23 del Salmo 23. Te doy ese capítulo. Y vos comenzás a leer. Y te das cuenta que Dios está hablando a tu vida. Te promete bendición. Te promete prosperidad. Promete sacarte de la pobreza. ¿Entendés? Entonces, y ahí le tenemos que hacer 3 preguntas. ¿Qué dice? Primero, ¿qué dice? ¿Qué dice esta palabra? More en vosotros abundantemente la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que leer.
¿Y qué me dice a mí? Que si yo quiero ser un hombre victorioso, quiero conseguir una esposa, quiero conseguir un marido, quiero tener hijos buenos, hijos santos, la palabra de Dios tiene que habitar en mi vida. Porque si no, no va a pasar nada. Todo va a fracasar. Si yo comparto cosas del mundo con mi vida, como pornografía, prostitutas, drogas, alcohol, la noche, entonces no puedo esperar que me vaya bien. Porque tengo un pie dentro de la iglesia y otro pie fuera de la iglesia. Estoy llevando una doble vida. Porque aquí en la iglesia soy una persona y allá afuera soy otro. ¿Y qué dice la palabra de Dios? O eres caliente o eres frío. ¿Entiendes? Ahora, si yo comencé a congregarme y comencé a venir a la iglesia y me cuestan las cosas, tengo que hablar con alguno de la iglesia. Mira, vos sabés que me está pasando así. Y tiene que ser una persona con experiencia, o el pastor, o algún hermano consagrado a Dios, porque hay gente que trabaja en la iglesia que es apoyo del pastor, ayudado y guiado por el pastor, a la cual le dice: ¿puedo hablar con el hermano Juan? Sí, hermano, adelante. Yo tengo que consultar. ¿Entiendes? Porque si el otro está más perdido que yo, ahí se cumple el ciego guía de ciegos. ¿Entiendes? ¿Y qué pasa con los dos ciegos? Se caen en el mismo pozo. Se van con la misma loca. ¿Entiendes? Entonces tenemos que ser inteligentes. Si yo quiero que me vaya bien en la vida, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a leer la Biblia. Comenzar a orar. Así sea una oración cortita. ¿Usted sabe cuál es la oración más corta que podemos hacer? Señor Jesús, ayúdame. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Jesús, porque me hundo, dijo Pedro. Y no, tranquilo, hombre de poca fe. Y le tomó de su mano y lo levantó. ¿Entiende, mi hermano? ¿Amén? Amén. Así tiene que ser nuestra vida. Oración, lectura bíblica y consagración. ¿Usted sabe lo que es la consagración? Es no practicar el pecado. ¿Y cómo yo me entero de eso? Leyendo la Biblia. La única manera. Comienza a leer. A la mañana lee todo lo que es el Nuevo Testamento. Agarro el primer libro, que es Mateo. ¿Viste? Leo hasta donde me da la cabeza y paro. A la tarde leo otro, el Génesis. Por ahí te va a tocar la genealogía. La genealogía es: Freddy fue hijo de Raúl. Raúl fue hijo de fulano. Y así sucesivamente. Y muestra la escalera de dónde procede Jesucristo. ¿Quiénes eran sus familiares? Inclusive hay prostitutas entre esas mujeres, de las cuales descendía Jesús. ¿Se entiende? Rahab era una. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para entender qué nos pasa. Cuando nosotros nos dimos cuenta, ya tenemos una vida consagrada a Dios. ¿Por qué? Porque cuanto más leo, más entiendo y más sé lo que no le gusta a Dios. Hoy usted le dice a una persona: hermano, ¿quién es su pastor? No, hermano, yo soy un hombre libre. Hoy me voy a lo de Marcelo, mañana me voy a lo del pastor Miqueas, pasado a lo de la pastora Berenice y luego me voy a lo del pastor Freddy. ¿Qué tenemos ahí? Una veleta. ¿Usted sabe lo que es una veleta? Antes los herreros te fabricaban. Tenía los cuatro puntos cardinales, un gallo, y se ponía arriba. Y soplaba el viento y vos sabías de qué lado estaba porque quedaba clavado ahí apuntando de dónde venía el viento. Y la veleta es así. Según el viento se mueve. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser como árboles, plantados en la casa de Jehová. O sea, yo tengo que venir y decir: me voy a quedar aquí. Voy a aprender la palabra de Dios. Voy a vivir la palabra de Dios en este lugar. Voy a crecer. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios va a hacer efecto en tu vida. Pero si hoy venís a lo de Freddy y mañana te vas a lo de Miquea, nunca va a haber un crecimiento. Un día vas a venir con una cosa, otro día vas a venir con otra, y se convierte en un pecado espiritual.
Usted tiene pecados carnales, que describe la palabra de Dios en el libro de Gálatas, que habla de los frutos de la carne. Y tiene los pecados espirituales, que son aquellos como, por ejemplo, cuando vos dejás de creer en Jesucristo y comenzar a creer en fábulas. La unción del sapo. Y el tipo saltaba así como un sapo en el púlpito. Miraba hoy un video, un loco, que todos saltaban para acá. Y él hacía... Y las locas ahí con los pelos parados, parece una endemoniada. Y había una nenita, ¿viste? Ese bebé que salía de la nenita, esa peruana que estaba así. ¿Viste? ¿Te acordás, no? Bueno, viene y le sopla. Y la nena, sucio. Pensó que le escupió en el cabello. Y le hace a la pibita que está muerta, le dijo. En realidad no estaba muerta. La gente se presta para el show. Porque no quiere ser menos que otro espiritual. ¿Entiendes? Y la palabra de Dios es sencilla. La palabra de Dios te hace humilde. Que vos seas un hombre espiritual no significa que vos tenés que andar saltando por arriba de la mesa, atrás de la mesa, correr como un chancho, te revolcar como una víbora. No, nada que ver. Normales. Vine bien bañado, bien vestido a la casa del Señor. He cantado, he adorado a su nombre, he puesto en alto su gloria. Su unción bajó sobre el lugar y he sentido en mi corazón la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para irme a mi casa feliz, porque Dios me habló, me dijo que me amaba, que Él quiere que tenga una vida de oración, una vida de consagración, una vida de lectura bíblica. ¿Me entiendes, mi hermano? Vamos a orar. Este es el mensaje que Dios me ha dado para esta iglesia. Nuestro ministerio se llama El Calvario. ¿Por qué? Porque usted, cuando está mal, mira hacia el Calvario y dice: Señor, en esa cruz tú te has muerto por mí. Has sufrido, has padecido, has sido desintegrado por causa mía. Ahí en la cruz del Calvario. Por eso el ministerio se llama El Calvario. ¿Me entiendes? Señor, en esta noche te damos la gloria, Señor. Te damos la honra, el poder y la alabanza. Y entregamos este culto en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres el dueño de todas las cosas. Y que tú has traído sanidad a los cuerpos en este lugar. Y a todo aquel que está mirando el servicio, Señor, desata poder sobre su vida. El Espíritu Santo vaya sobre él y traiga sanidad conforme a Isaías 53:5, Señor. Que dice que por tus llagas fuimos todos sanados, Señor. Por eso en esta noche, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, porque tú eres santo y todopoderoso. Y para ti nada es imposible. Gracias, Señor. Amén y amén. Saluda a su hermano con la paz del Señor. En el nombre de Jesús.